Desde el Archivo General de la Nación hemos procurado ofrecer distintas lecturas sobre el pasado y el presente de la historia de Colombia. Para ello, a través de este programa, hemos explorado distintas formas de leer el país. Algunas veces hemos hablado desde la perspectiva de paz, otras desde la visión de la desclasificación de los archivos, y recientemente nos aproximamos a la forma en cómo la escritora Marvel Moreno había leído Barranquilla. Barranquilla, por supuesto, un espacio cercano a la vida del Magdalena. Precisamente, tratando de buscar nuevas claves para aproximarnos y leer el país, desde el Archivo General de la Nación dimos forma a una estrategia que hemos llamado los archivos del río. Una estrategia que particularmente reconstruye las memorias de espacios, centros urbanos y territorios que tuvieron una centralidad a lo largo del siglo XIX y hasta la primera mitad del XX, precisamente por su cercanía al río Magdalena. Espacios como Magangué, por ejemplo, tuvieron las ferias ganaderas más importantes del país. Mompox fue un espacio clave en la radicalización de los procesos de independencia. Era el espacio que articulaba a la costa Caribe con el mundo andino. Honda, por supuesto, que es un espacio también importante dentro de esta geografía que se fue configurando gracias a la presencia del río Magdalena. Y para hablar en esta oportunidad, en el programa El Pasado en Presente, nos acompaña Germán Ferro, antropólogo, geógrafo, con un doctorado en historia, pero sobre todo una persona que ha viajado, caminado, estudiado, investigado y pensado el río Magdalena. Bienvenido, profesor, a esta conversación del Pasado en Presente. Bueno, Francisco, qué gusto recibirlos. Su visita es para mí muy importante. Poder conversar de lo que es ese trabajo en alianza entre la investigación a través de las fuentes y de esa institución tan valiosa que es el Archivo General de la Nación, que le tengo mucho afecto y mucho respeto, y poder conversar de lo que ha significado esta investigación sobre el río Magdalena, y que con ello hacemos un museo, pero que ese museo está soportado, repito, en la investigación y en el manejo juicioso de las fuentes, y el archivo siempre está allí de manera para iluminar y para aprender bastante. Claro que sí, sobre eso hablaremos, sobre el museo, porque usted ha tenido la fortuna de estar en muchas de las acciones que se han realizado en torno al río Magdalena. Por supuesto, se está refiriendo al Museo del Río en Honda. Recientemente ha estado vinculado a esta apuesta que desde la costa Caribe se ha hecho en materia de crear esa suerte de circuito turístico en torno a unos cruceros que van a zarpar sobre el Magdalena. Sobre eso hablaremos, pero iniciemos por el comienzo, aunque suene redundante. Ajá. ¿Cómo una persona de Bogotá como usted se acerca, se aproxima al río Magdalena? ¿Cuál es esa conexión suya inicial con el río Magdalena? Sí, tenemos una tradición aquí en Bogotá, en Cundinamarca, y desde la tierra fría del altiplano, bajar y visitar la tierra caliente, un tema de interesante reflexión, y siempre buscar pues el Magdalena, particularmente en Girardot, ¿no? Que fue el camino que buscó la capital del reino y luego la ciudad moderna, su conexión con el Magdalena a través del tren. Entonces muchos de los bogotanos teníamos y mis padres, mis abuelos, la generación anterior, bajar al río a disfrutar sobre todo de un plato tradicional del río, que es el viudo de pescado, el viudo de Boca Chico. Desde allí de niño entonces me empecé a familiarizar con el río, con ese puente maravilloso férreo que está en Girardot, y que mi padre como ingeniero se fascinaba frente a él, frente a esa estructura. Hoy también nos podemos maravillar de esa estructura que significaba la conexión de las dos Colombias, vía tren, que era traspasar el río entre Cundinamarca y Tolima e ir conectando este país, que ha sido uno de nuestros grandes desafíos. Ahí comenzó pues digamos como mi conocimiento del río, pero poco a poco fue creciendo con mis estudios, con mis viajes,
y fue digamos, configurando en mí un proceso de madurar esa idea de lo que ha sido ese río para Colombia. Precisamente en torno a eso último que usted señala, si usted tuviera que hacer una valoración, tanto desde el punto de vista de los afectos, que es un tema que usted ha mencionado por sus cercanías al río, pero también desde la perspectiva de un investigador, de alguien que conoce a profundidad la historia del río Magdalena, ¿cómo podríamos hablar de la centralidad? ¿Cuál es la centralidad, la importancia que el río Magdalena ha tenido para la historia de este país? Hablaría más de centralidad como de eje, ¿no? Lo que convierte al Magdalena en un escenario protagónico en la vida y en la construcción de esta nación es su carácter de eje que conecta de sur a norte a Colombia en sus 1540 kilómetros de longitud, ¿no? Ese carácter le da, digamos, un papel fundamental y, por supuesto, con sus diferentes puertos, que ese eje va a construir conectividad, un itinerario cultural muy interesante y diverso en un país tropical como el nuestro y en un río que, como todos los ríos que siempre están bajando, pues van atravesando todos los pisos térmicos, todas las dinámicas económicas, los diferentes recursos, los climas, las formas de comer, las formas de amar, las formas de trabajar. Es un viaje por Colombia. Y eso me parece fundamental, su carácter, digamos, organizador y va narrando la historia de este país. A propósito de eso que señala en torno a cómo el Magdalena nos permite conocer la historia, lo que ha sido gran parte de la historia de nuestros territorios, cualquier persona desde el sentido común, si se posiciona desde la actualidad y hace una valoración de espacios como Magangué, Mompox, Honda, Barranca Bermeja, tiene la impresión de que son espacios marginales o desconectados un poco de ciertas realidades, a veces nacionales, y por supuesto de las realidades globales. Pero cuando uno va al pasado y se ubica en ese momento donde el río Magdalena tenía esa centralidad, uno nota que hay unas historias más complejas, mucho más ricas que esas que nos han contado. Me gustaría que hablásemos de qué historias hemos olvidado de estos espacios que están sobre la cuenca del río Magdalena y que debamos tener en cuenta y que los ciudadanos colombianos deban tener en cuenta. Sí, lo último que señalas me parece que es lo importante resaltar. Hay un tema del olvido, hay una máquina de olvido como un dispositivo que no nos permite entender eso. Aún hoy la conectividad, las dinámicas del río siguen siendo muy vigentes. A mí me preguntan que cuál es el gran problema del río Magdalena y no son sus muertos, no son que es un río que tiene problemas de, digamos, de higiene, de salubridad, etcétera. No, es el desprecio y el desconocimiento de los colombianos por el río. Aún hoy en día esa dinámica que tú señalas sigue estando. El río, claro, no tiene la gran navegación del cual tenemos nostalgia de los buques a vapor, pero el río sigue siendo un itinerario de conectividad de regiones, de comercio, de intercambio, solo que hay que ir a verlo, ¿no? Casi que estamos atrincherados posiblemente por nuestro eterno conflicto, en fin, o también por nuestra comodidad. Yo siempre y desde el Museo del Río Magdalena invito a viajar, a hacer una inmersión en el río, a no temerle a esa tierra caliente de la cual creemos vienen los males, o están los pobres, están los negros. Yo creo que hay un cambio de actitud que es nuestro interés desde el ejercicio pedagógico. Vivir el río, y vivir el río, conocer el río, es transformar una actitud ciudadana y un entendimiento sobre lo que es Colombia, que el río aún en este momento, donde ya no es el protagonista de la comunicación, que ya nos movemos por internet, por avión, etcétera, sigue teniendo un papel muy vital en la vida colombiana. Esa suerte de máquina del olvido, que es una frase una metáfora, para ser más exacto, que
que puede resumir no solo la forma en cómo valoramos el río, sino también la forma en cómo hemos construido la historia de Colombia. Por supuesto que se alimenta del Estado, digamos, de la visión de un Estado en términos de cómo terminó valorando el río en determinado momento, pero también de unas representaciones, unas visiones que en sus momentos específicos parte de la intelectualidad colombiana hizo sobre estos territorios que estaban en esas zonas calientes que usted ha mencionado varias veces. Si tuviésemos que hablar del papel del Estado en la construcción o en la configuración de esa máquina del olvido en conexión específica con el río Magdalena, ¿cuál sería ese papel que ha jugado el Estado para que esa máquina del olvido haya terminado imponiéndose? Sí, una dinámica de Estado que se mueve tras los privilegios de las élites, tras los intereses económicos, tras, digamos, sometida a intereses también de orden internacional, donde las comunicaciones se fueron moviendo ya por otros lados, ¿no? Estados Unidos gana la Segunda Guerra Mundial, se instala como el gran imperio y hay un desarrollo automotriz, la invención del caucho vulcanizado, ¿no? de las llantas Goodyear, y entonces hay unos intereses del mercado que nos sometemos a ella de cierta manera y empieza a abandonarse ese río y ese país diverso que el Magdalena nos ofrece. Todas las señalábamos o recordábamos ahora, todas las inicios de gobierno hablan de esa intención, pero es como una retórica, casi que una planilla a repetir, pero no ha habido, digamos, una política perseverante en mirar el río, y no quiero decir esto desde una perspectiva folclórica o solamente turística, sino que ahí está el país en su diversidad, tanto ambiental como cultural. Ahí está el país donde nos encontramos todos los colombianos. Hemos hablado de eso, esa cuenca del río Magdalena, pensemos que es la cuenca macro Cauca-Magdalena, pues está el 85% de la población colombiana. Y creo que sí le ha faltado a las mayorías de las políticas de gobierno ponerle mucho más atención a ese río, porque yo creo que ahí está la clave de un espacio de encuentro y de pistas para la construcción tan anhelada de la paz. Yo creo que el tema va hasta allí y es por eso importante pensar el río. Pensar el río es pensar a Colombia, Francisco, y eso nos ubica allí con palabras mayores, digamos, a ponerle atención al Magdalena. Si hubo alguien que desnudó la forma en cómo el Estado incidió en la construcción de esta máquina de olvido, fue Orlando Falsborda, un personaje al que usted fuera de cámara me decía que había leído en algún momento, digamos, con cierto detenimiento, al que también había tenido la oportunidad de expresarle su gratitud por la obra grande que construyó en Historia Doble la Costa, que por supuesto tiene a las aguas como protagonistas, y que este año estamos conmemorando su centenario. Hay algo que uno observa en la obra de Orlando Falsborda, y sobre lo que usted también en varias ocasiones ha conversado, y tiene que ver con la suerte de violencias administrativas que el Estado va construyendo en la forma en cómo reorganiza y organiza el territorio. Un territorio que, por supuesto, a veces no tiene en cuenta la forma como la gente vive sus espacios, crea sus dinámicas, sino que desde un escritorio va reorganizando el espacio y va creando esa suerte de violencias administrativas. ¿Qué efectos puede tener esa suerte de violencia administrativa de la que estoy hablando, o pudo tener, sobre la vida del río y de las comunidades con el río? Sí, la suerte es de la exclusión, del olvido, en tanto que allí entonces se desconoce esas formas concretas de asumir las maneras de vivir. Entonces, pues se crea también pobreza e invasión y lugar que se permea por los intereses de la guerra. La guerra está instalada y ha estado muy, muy fuerte en el río precisamente por el privilegio y el lugar estratégico que es para los intereses de uno u otro grupo armado y del Estado, ¿no?
Y los departamentos también, ¿no? En algunos casos. Sí, claro. Y entonces yo lo que creo es que pues se debe pensar y investigar. Ahí está la tarea de la investigación en su papel, digamos, de compromiso con el país, de hacer visible esas necesidades, esa dinámica de río, esos pueblos que, pues que como tú señalabas desde el escritorio no se conocen, sino la invitación a viajar por el río no es una invitación solo de pasear, si se quiere, que está muy bien también, sino de conocer de frente y de manera franca y escuchar a las voces de los pueblos. Eso hizo Fassborda, ¿no? Y tanto eso así que también invita a repensar cómo la organización política administrativa puede ser distinta. En su texto maravilloso sobre la insurgencia de las provincias. Y no en vano, pues a veces ocurre. Ahora Antioquia está planteando una reorganización de su sistema político administrativo de sus regiones. Y creo que es una tarea siempre por hacer. A propósito de esto último, y de la forma como Fals pensaba en la posibilidad de la creación de un departamento que tuviera como eje el río Magdalena, recientemente hay apuestas por la creación de un nuevo departamento, que sería el departamento del Magdalena Medio. ¿Usted cómo ve esa apuesta? Sí, ¿Qué perspectiva tiene usted frente a eso? Me parece interesante, pero es un desafío a muy largo plazo. No es fácil ese proceso. El Estado camina lentamente sobre eso. Eso significa una puesta en diálogo de muchos departamentos que tienen sus lugares privilegiados en el río. Y ahí se da uno cuenta lo importante que es el río. Cuando ya se anuncia que de pronto es posible un nuevo departamento que conecte y organice administrativamente lo que en torno al río Magdalena, ya todo el mundo se pone atento y alarmado de que le van a quitar su satélite en el río, ¿no? Eso nos deja ver esa importancia. Yo creo que eso hay que seguirlo pensando, pero creo que hay otras tareas también de pronto un poco más urgentes, ¿no? ¿Cuáles, por ejemplo? ¿No? Con una ciudadanía en general que se involucre más y que entienda que ese río es el de todos nosotros, ¿no? Aquí estamos en el altiplano, al oriente de Bogotá, y nosotros hacemos parte de la cuenca del río Magdalena. Cuando estoy yo en Medellín, digamos, les digo a ellos, ustedes hacen parte de la cuenca del río Magdalena. Cuando estoy en Bucaramanga, ustedes hacen parte de la cuenca del río Magdalena. Aún falta una pedagogía de cuál es nuestro lugar y nuestra condición en razón de un país, y el río cobra esa gran tarea. Estamos todos comprometidos. No somos los antioqueños en la caricatura de que somos los mejores, ustedes los cachacos hacen eso, los costeños no lo hacen. El río tiene la gran ventaja que no le importan las identidades, que a veces son muy peligrosas, sino el río va fluyendo y va haciendo lo uno y lo otro. Un río que es andino y caribeño al mismo tiempo. Va tejiendo, digamos, va uniendo. Sí. Y eso nos invita como a pensar de otra manera este país, que creo que esa es la gran tarea, ¿no? Digamos, cambiar nuestra actitud y nuestras nuevas maneras de reconocernos en un país que fluye, en un país cambiante, en un país que nos invita desde el río a crear formas de comunicación. Viajar por el río es una experiencia de afectos, te decía, pero también de reconocimiento, de construcción de respeto. Cuando tú viajas de un lugar a otro y ves esa enorme experiencia de habitar el lugar, de saberes, de conocimiento de oficios, de formas de preparar la comida, de arquitecturas vernáculas, de gente que le ha apostado a este país, que le ha apostado a la paz, que votó sí por el plebiscito habiendo tenido los muertos. El río es una gran aula de aprendizaje. Yo he tenido una formación académica y el río me ha hecho desaprender de muchas de las cosas que uno cree, ¿no? Y eso me parece que es muy importante. El río nos está enseñando. Hay algo que sale en esta última parte de su intervención y que tiene que ver con la pedagogía. Hace falta profundizar en procesos pedagógicos que nos permitan entender de mejor forma las dinámicas del río, sus historias, sus memorias.
Y creo yo que si hay una institución que ha jugado un papel importante en contra de esa máquina del olvido a la cual hacíamos referencia hace un momento, es precisamente el Museo del Río en Honda, donde usted ha tenido, digamos, un protagonismo central, ha sido artífice de la construcción de ese museo. Me gustaría explorar qué ha hecho el Museo de Honda, el Museo del Río de Honda, en función de crear estas dinámicas pedagógicas, y dónde está actualmente el museo, a qué le está apostando. Sí, bueno, resaltar que es el Museo del Río Magdalena. Hay muchos ríos. El museo pues tiene lugar en Honda, como tú has dicho, un lugar también protagónico y definitivo en la dinámica del río, aguas arriba y aguas abajo. Recordemos que el río también está en lo alto, el río Magdalena es Ambalema, es Girardot que hemos hablado, es Neiva, es su nacimiento, está también los ecosistemas de páramo. Esto es Huila, prácticamente configurado a partir de la dinámica del Magdalena. La apuesta del museo es una visión integral del río, ¿no? El río no se puede pensar solo desde una dinámica hidrológica o de un agua que corre, de un caudal, de un problema eminente ambiental. No, el río nos enseña a pensar desde lo total, ¿no? El río es ese gran relato de la vida y de ocupación de grupos humanos desde hace 15.000 años. Tiene una memoria, digamos, extensa, de larga duración, donde el río es escogido para ser habitado por múltiples grupos humanos diversos que hemos llamado de manera genérica y peligrosísima el mundo indígena, como si fuera uno solo. El río es el lugar de la conquista y el privilegio de eje de avanzada de frontera del territorio y de la civilización hispánica. Es el río de la fundación de pueblos importantísimos en la vida de Colombia, es el río de la dependencia, del desarrollo de la república en la vida moderna, el río de la exportación. Bueno, pensar el río le da una perspectiva histórica muy interesante. Y tú recuérdame que... No, le preguntaba por el lugar que el museo del Río Magdalena ha jugado allí en este proceso de construir memoria de las labores pedagógicas y del lugar y de las apuestas que tiene ahora. Recientemente vi que van a inaugurar una exposición. Sí. ¿Cuáles son esas apuestas que viene haciendo el museo recientemente? Me está emocionando con hablar tantas cosas que ofrece el río de aprendizaje que había perdido tu última pregunta en razón de ese lugar. Sí, ahí está Honda, como en la parte media del río, en su larga trayectoria de organizar la comunicación con sus dos puertos al lado y lado, y allí pues ocurre el museo como un museo de sitio que está entendiendo la dinámica del Magdalena, que le permite a los ciudadanos nuestra gran vocación y nuestra misión por ese museo y por el río es restablecer el vínculo de los colombianos con el Magdalena. Esa es la tarea. Nosotros allá no tenemos objetos antiguos, como creen que un museo no es un tema menor. Un museo tiene una tarea ética, política, de compromiso con el país. Un museo es aquello que es necesario, urgente, comunicarle a los ciudadanos, en este caso a los colombianos, por supuesto también a los visitantes extranjeros. Es cuál es el vínculo que tenemos perdido con el río. Restablecer ese vínculo me parece fundamental y construir desde allí emoción, porque el museo es eso también, ¿no? Aristóteles hablaba de que el conocimiento pasa primero entra por la emoción. Y allí, a través de una emoción curatorial, de montaje museográfico, del gusto de viajar, de aprender, de disfrutar de otras formas de vida. Todos tenemos ese gusto del viaje. Y bueno, invitamos a ese viaje por el Magdalena. Es un viaje maravilloso, complejo y rico de aprendizaje de país. Y esa labor es clave en el entendido de nos fuimos convirtiendo en un estado, en una nación que le dio la espalda a las aguas,
Y precisamente eso motivó que el señor presidente Gustavo Petro, en su Plan Nacional de Desarrollo, planteara la idea de que es necesario reorganizar los territorios en torno al agua. Es una forma de darle centralidad al papel que las aguas y los cuerpos de agua juegan en la vida económica, social, cultural y política de nuestro país. Sí, perdón, sí, de acuerdo. ¿Usted cómo valora eso? Estoy de acuerdo totalmente con esa apuesta. De hecho, ha tenido sus efectos, yo diría, ¿no? He insistido yo también, digamos, haciendo eco, viniendo desde ese trabajo de investigación en el río, que es necesario pensar a Colombia desde los ríos. Casi nunca lo pensamos allí. Siempre miramos como las montañas o nuestros departamentos o nuestras identidades municipales. Pero yo creo que hay que pensar a Colombia desde el río, eso es desde el agua, de lo que significa el agua, las cuencas, sus relaciones con las ciénagas, sus relaciones en las dinámicas de comercio, de economía, de comunicación entre una región y otra. Yo creo que volver sobre un plan de ordenamiento en razón del papel que juega el agua, digamos, en muchos de sus sentidos, es una tarea fundamental de mirarnos en otro país, y en otro país con muchas posibilidades, ¿no? El Banco de la República tiene un proyecto también muy bello, juicioso de investigación en el río desde el campo cultural, que lo llama los ríos territorios posibles. Y lo posible es un escenario de esperanza, ¿no? Como la palabra misma lo dice, de posibilidad, y apostémosle a ella y también reorganizamos nuestra manera de ser ciudadanos allí. Yo creo que es un camino muy interesante que se ha abierto, digamos, desde esta apuesta de lo público, y creo que tenemos que comprometernos con ella. Sí, eso es cuando uno observa lo que se ha generado en torno a esta manera de reorganizar y de pensar el Plan Nacional de Desarrollo. Por supuesto que el mismo hecho que se generen conversaciones, debates, que pongan la mirada sobre la centralidad de las aguas en un país que se ha pensado desde una perspectiva, podríamos decir, terracéntrica, ya es un logro fundamental. Pero como usted también señala, van surgiendo apuestas en medio de este horizonte que se ha abierto, y una de las que más ha captado la atención, que usted conoce de manera cercana, en tanto me comentaba, ha estado asesorando algunas de esas apuestas, tiene que ver con estos cruceros que están circulando por el río Magdalena, que están zarpando desde Cartagena, Barranquilla, y están haciendo el recorrido hasta Monpós, Magangué, y dando a conocer algunas comunidades que a veces se conocían por otro tipo de realidades, por realidades trágicas, pero que ahora al menos se ve cierta dinámica en torno a estos cruceros que van a zarpar, y ya están zarpando por estas partes del río Magdalena. Frente a esa visión, digamos, siempre surgen comentarios en torno a cómo hacer esto sostenible, a cómo este tipo de apuestas deben crearse desde los afectos para respetar las memorias, las historias de las comunidades. ¿Cómo hacer posible la conjunción de una apuesta que tiene, por supuesto, tras de sí un interés económico claro e importante, pero que a la vez tiene la potencialidad de reactivar economías populares y volver la mirada sobre comunidades históricamente olvidadas? ¿Cómo podemos pensar esa apuesta para que se vuelva sostenible, respetable en el tiempo? Sí, tenemos una novedad para Colombia, que son esos cruceros por el río. A todo el mundo en general, en el imaginario que se tiene de los cruceros, pues le resulta emocionante, se carga de expectativas. He tenido la oportunidad de conocer desde dentro ese proceso, de poderles asesorar en lo posible de lo que significa el río Magdalena. Habrá que, es un gran desafío, creo que lo han trabajado con juicio estos cruceros. Son cruceros pues de un interés, digamos, o planteado a un público, digamos, de recursos muy altos. Están en su derecho, digamos, creo que lo han hecho juicioso, su trabajo de investigación, han planteado un recorrido interesante también, ascienden hasta el Banco Magdalena.
crean un círculo también valioso con el canal del Dique, conectando Cartagena con Barranquilla. Bueno, vamos a ver cómo les va. No es un trayecto por todo el Magdalena, como a veces la gente se imagina que va a llegar pues como hasta Neiva. Bueno, vamos a ver, yo creo que el río está para todos. Eso es importante, el río es un río que nos conecta desde muchísimas diferencias sociales, económicas, culturales, y creo que es necesario otras apuestas también, ¿no? Unas apuestas más cercanas a los colombianos, digamos de no tanto lujo, no porque ese lujo sea malo, sino porque no hay recursos para, digamos, acceder a él, y yo creo que abrir esa posibilidad de cruceros por el río en diferentes niveles de orden económico, lo encuentro interesante porque se visibilizan esos grupos, esas ciudades, esos pueblos, pues por supuesto hay una demanda a cada uno de esos lugares por lo que ofrecen en sus experiencias culturales, en sus oficios, en su arquitectura. El río es muy bello en sus orillas y en su gente, ¿no? ¿Cómo hacer para que esto último que menciona de la activación de los procesos culturales no quede únicamente siendo como la figura exótica, la parte exótica, para utilizar una expresión que el poeta Jorge Artel, refiriéndose a una ciudad turística como Cartagena, mencionaba que no era una joya exótica de exportación? Es decir, ¿cómo hacer para que la cultura, dentro de esto que se está configurando, las culturas en su sentido plural, no quede siendo simplemente el elemento decorativo, sino que tenga un sustrato, una parte central e importante asociada a, qué sé yo, las memorias que Candelario Obeso construyó sobre los bogas del Magdalena? ¿Cuál es el lugar de este tipo de historias y de relatos dentro de eso? Sí, no es muy fácil. No, perdón, es difícil. Diría yo porque pues el mundo del discurso turístico está muy enfocado en eso, ¿no? En la cierta exotización, en sorprender a la gente con algo inusual. El río Magdalena es un río de lo cotidiano, es un río sencillo, es un río que no aparenta ni tiene grandes elementos del espectáculo. Es un río que lo valoro muchísimo en su realidad cultural, pero que no sé de qué manera estos proyectos de crucero tengan esa posibilidad, ¿no? Digamos como que las apuestas turísticas todavía están muy marcadas por eso que tú señalas, con una cierta exotización, un cierto placer de voyeur, de paisaje, pero pues en mi papel, digamos, que he cumplido de asesorar en alguna manera estos cruceros, he insistido mucho en eso, en el profundo respeto que hay que tener por las comunidades, en saberlas escuchar, en entender cuál es realmente su valor, y espero que esa tarea se haga y hay que exigirla, ¿no? Claro, a ellos y por eso también hablo de que hay otras posibilidades de otros tipos de viaje. De hecho, yo hago viajes también por el Magdalena, a medio camino entre lo académico, lo turístico y el río. Sí, se puede disfrutar, es un gusto conocer esos pueblos, disfrutar de su alimentación, reconocer su arquitectura. En fin, un viaje por el Magdalena me ha enriquecido a mí espiritualmente enorme, y a la gente que viaja conmigo también, ¿no? Es una lección de país maravillosa. Sí, tal vez ahí se requeriría, a propósito de la pedagogía, un papel más definitivo de la Secretaría de Cultura, de la Secretaría de Educación de estos municipios a los cuales están llegando este tipo de cruceros, para que incorporen estas historias, estos elementos asociados a la memoria que a nosotros nos parecen definitivos y fundamentales para lo que se está pensando y lo que se está haciendo. Y esa es la tarea del museo que me preguntabas tú ahora, ¿no? Porque no sé si será del todo del turismo, está muy marcado por sus normas tradicionales, ¿no? Pero el museo es esa. El museo, la gente nos visita, son viajeros,
van a tierra caliente que habíamos ahora, les cuesta trabajo estar allí y sin embargo tenemos digamos, una enorme cantidad de visitantes que nos llegan en muchos campos, en muchos, digamos, grupos de edad, ¿no? Vienen los niños, esa tarea hay que hacerla, esa pedagogía a la que tú te refieres, yo le insisto muchísimo, una tarea que no es información, esa es una pedagogía de construcción de sensibilidad, de entender un país y que me permita emocionarme e invitarme a hacer una inmersión en ello, ¿no? De reconocer la riqueza que tiene el río en su historia, eso es lo que mostramos en el museo, y allí la persona sale con su chip cambiado, como con una actitud, y no porque mostramos una imagen turística y sí del río, sino en su riquísima complejidad, ¿no? Creo que esa tarea nosotros la hacemos con es un museo pequeño con un gran tema que es el Magdalena. Creo que esa tarea nos la tienen que ayudar a hacer en muchos otros lugares del río, pero ahí pensamos el río en su totalidad. Es que el río tiene todos esos aspectos, entonces el río tiene la gran fuerza de incluir a casi todos los colombianos. Esa dimensión de lo sensible, de los afectos, nos acerca a algo en lo que usted en otros contextos ha insistido y tiene que ver con el papel fundamental que puede jugar el río Magdalena dentro de la construcción de una cultura de paz. ¿Cómo es esa conexión entre el río y la paz? ¿Cuáles son los horizontes, las posibilidades que abre el río para pensar un país como el nuestro que está intentando desde hace ya varias décadas y con el firme propósito ahora del señor presidente Gustavo Petro de transitar del conflicto armado hacia la paz? ¿Cómo es esa conexión entre el río y las posibilidades para construir paz? Sí, uno de ellos que ya hacía referencia hace un momento, el río nos deja ver la totalidad de Colombia prácticamente. Entonces desde allí lo miramos en esa complejidad y es ya un escenario interesante. El río es también el lugar que nos enseña que está en íntima relación con la montaña también, ¿no? Nuestras identidades no son de río ni de montaña, sino la relación río-montaña. Un ejemplo como el café, que me gusta decírselo a la gente que reconoce mucho el tema del eje cafetero, de esta actividad que también ha marcado la economía de Colombia, ¿no? El café se siembra en la montaña, se beneficia en la montaña, se mueve por el río. Y eso va invitando a crear conexiones, a que no estamos aislados, a que allí son unos y aquí somos otros mejores, sino que hay una conectividad en muchos aspectos. Y como el río fluye por toda Colombia, por toda esa gran población de la cuenca, que es la mayoría del pueblo colombiano, entonces nos permite, sí, la conexión entre unos y otros y desde allí, desde ese conocimiento, se construye el respeto, ¿no? Que lo encuentro fundamental, ¿no? Digamos, uno desde su lugar desconoce, desde la soberbia de las capitales. Ahí me toca recibir esas personas allá en el río, ¿no? Ignorantes del país, pero muy soberbios de donde llegan, ¿no? Sí, dispuestos. Y muy afirmados en lo que somos, somos de allí, somos... El río nos saca de ese lugar, ¿no? La experiencia de viajar es cambiar el punto de vista, es abrirnos de cuerpo entero y entender que hay otras maneras. El viaje es una experiencia planteada allí en el museo de carácter museográfico, pero también de transformar nuestra condición y de estar dispuestos a aprender. Y eso son todos elementos como de una gran receta de cocina, ingredientes para la construcción de la paz, ¿no? Si tú no tienes otra actitud, si no comprendes que hay otras formas diferentes, y si tienes la posibilidad de reconocerlas en los climas que hablamos ahora, en las formas de vestir, de hablar, pues empiezas a conocer ese mundo y entonces tu actitud empieza a cambiar y estás más dispuesto para
para construcción de paz, que es fundamentalmente el respeto por el otro, y no siempre mirándose a sí mismo en su confort y en su egoísmo individual y colectivo o regional. Sí, estamos muy dispuestos, hemos sido un país que infortunadamente le ha dado forma a grupos sociales que están muy dispuestos a condenar al otro inmediatamente al terreno de la otredad. Pertenece Sí. a ese otro espacio y las formas de construir fronteras entre el nosotros y el ellos parece que estuvieran ahí a la mano cuando debemos ensanchar el nosotros e ir, digamos, quitándole, restándole espacios al ellos. Y tú has hablado de una palabra que nos ha parecido en la experiencia de viajar. He recorrido yo con equipos de trabajo y todo el río, ¿no? Eso es un enriquecimiento enorme y digamos, de valoración de su gente, donde lo que comprobamos de manera muy tajante es la disposición que tienen las personas de contar su mundo, de colaborar al que viaja, de sentirse contento, que es reconocido, estar dispuestos, creo que nos abre a un camino de la paz marcada por el respeto y por la valoración del otro. Eso lo ofrece el río, pues en una gran posibilidad, porque está ahí todo ese país. Sí, creo que esa es parte para algo tiene que servir la biodiversidad que hablamos, la diversidad cultural que tanto se manosea, pero eso tiene que servirnos de algo. Y creo que el reconocimiento de ese es para la construcción de una vida en el respeto por el otro, para la construcción. Ese podríamos decir es uno de los grandes retos que como sociedad y que como Estado, como nación tenemos, en el sentido de que tenemos que ser más abiertos a reconocer la importancia, la valía de cada uno de los aportes que hacen estas comunidades que están a lo largo del río. Aparte de ese reto de los gestos de reconocimiento, ¿cuál cree usted que son los retos que como sociedad y como Estado tenemos frente al río Magdalena actualmente? Si tuviéramos que sintetizar un par de retos que tenemos frente a lo que ocurre con el río, ¿cuáles serían esos retos? Sí, primero el de conocerlo, ¿no? El de viajar por el río, que es, digamos, una mentira de que no hay navegación. La gente cree que es una de las grandes preguntas que me hacen también. Bueno, ¿y cómo podría yo viajar por el río? Y ya no, sí, hay navegación, por supuesto sectorial, ¿no? Pero también pública. Como tú puedes tomar como si fuera una flota en una carretera, puedes viajar y pagar un tiquete de una chalupa e ir, digamos, desde el Banco hasta Magangué. Si quisiera uno, desde Barranca Bermeja, mucho más aguas arriba, hasta Magangué o hasta Monpós, en fin, o aguas abajo, desde Salamina hasta Barranquilla. Las posibilidades de viajar son muchas y yo invitaría que esa sería una tarea importante, volver a viajar por el río y volver a aprender cuando uno se abre a esas posibilidades que ofrece el viaje. Creo que esa es una tarea fundamental y básica. También creo que ha sido un gran problema en la enseñanza de la historia, de la geografía, que ya no está en los colegios. Hemos resentido eso, que pareciera un tema menor, pero ya la gente entra siendo ya mayor en la universidad con un desconocimiento absoluto de país y con unos elementos básicos de geografía, de historia. Entonces tenemos a una juventud totalmente, y ya mayor, totalmente desubicada de país. Creo que ahí también un tema de educación y que el río pudiera estar en la cátedra, digamos, de Colombia sería también importante, ¿no? Bueno, el señor presidente ha venido insistiendo en eso y de hecho nosotros desde el Archivo General de la Nación acabamos de diseñar una estrategia pedagógica que hemos llamado EPOCA por el acrónimo de lo que significa Estrategia Pedagógica Organizada con Contenidos Históricos Actualizados. Hemos entrado en conversación con el Ministerio de Educación y parte de los contenidos que estamos haciendo dentro de una colección que se llama Otras Colombias Posibles van a alimentar algunas de las apuestas que se están haciendo desde esta perspectiva. Finalmente, Germán, porque hemos tenido una conversación aquí grata, nos encontramos hoy aquí en La Calera, pero próximamente quizás nos vamos a encontrar en Honda
porque el archivo ha venido haciendo un trabajo con parte de los documentos que fueron recuperados tras la inundación que experimentó Honda hace ya algunos años. Nosotros tenemos parte de esa documentación en el Archivo General de la Nación. Hemos venido haciendo un trabajo conjunto con la Universidad de los Andes, en un trabajo colaborativo con la historiadora Constanza Castro, que ha vinculado precisamente a algunos de los estudiantes del programa de historia de esa universidad, y conjuntamente estamos haciendo una serie de estrategias, y el próximo 8 de junio estaremos en Honda, donde precisamente ustedes ahora el 31 de mayo, si la memoria no me falla, van a inaugurar una exposición en el museo. ¿De qué se trata esa exposición? Y pues invite a la ciudadanía colombiana a que se acerque al río a propósito de esta exposición. Sí, primero señalarte que me parece muy interesante lo que está haciendo el archivo con esto que ustedes han llamado época. Creo que es una tarea de que podemos seguir activando, relacionar entre archivística, el custodio de la memoria, que ha sido siempre el Archivo General de la Nación, y las tareas que llevamos haciendo los museos. Los museos son investigación, 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 y traducirla en un lenguaje más sencillo y emocionante para la gente, ¿no? Pero nunca deja de tener ese soporte, y en cuanto más podamos utilizar las herramientas de fuentes, ese archivo que tiene esa cartografía histórica maravillosa. Yo toda la vida vivo enamorado de la Mapoteca 6, donde es un universo riquísimo de investigación y de conocimiento de país. Allí ahora en el museo tenemos una exposición, fíjate, de lo que venimos hablando, bellísima, la hemos llamado Soberanía en el diseño y diseño en la ruralidad colombiana. Como un investigador y artista, José Ignacio Vélez, y su compañera María Patricia Córdoba viajaron por este país hace 40 años y reconocieron desde su papel de que se iban a graduar de diseñadores industriales, era su tesis. Jóvenes viajan por Colombia y reconocen en la ruralidad colombiana un valor de diseño y de elaboración de objetos o herramientas de trabajo, objetos para la cocina, para la casa, para la vida cotidiana, y hace esos dibujos en campo exactos, precisos, que reconoce que en ellos ese gran valor del mundo rural, entendido como pobre, que no han tenido ninguna educación, y no, allí vemos lo que se está construyendo a través de esa cultura material, una experiencia de soberanía. En eso hemos insistido como curadores de la obra y de los dibujos de José Ignacio Vélez, el papel de la cultura, ¿no? No es simplemente objetos bonitos, sino es viajar por ese país que hicieron ellos y entender y valorar esa capacidad autónoma, ¿no? Ese mundo campesino no va a comprar sus herramientas a Home Center, sino las construyen de acuerdo con su experiencia de habitar un lugar, con su conocimiento de los recursos, y le permite una autonomía en toma de decisiones. Entonces tenemos esa exposición muy bella, digamos estéticamente hablando de los dibujos, pero que nos entra a un contexto de lo rural y lo que significa los objetos en su importante valor de uso y no un valor de cambio, ¿no? ¿Y estará disponible hasta cuándo la exposición? Sí, la vamos a tener todo el mes de junio, ya que vamos a llegar a este mes, todo el mes de julio, y en agosto ya viaja la exposición. Allá lo recibimos, Francisco, a ti y a tu equipo, y bueno, a ver, ahí siempre están las puertas abiertas para mostrarle a la gente qué es el archivo. Podemos hacer allí una exposición sobre lo que puede ofrecer también todas estas fuentes para la investigación, y bueno, allá los estamos esperando. Muchísimas gracias, Germán, por la invitación a Honda, sobre todo por esta conversación que hemos sostenido sobre un tema de vital importancia para el país, no solo en términos de la comprensión de lo que ha sido la historia, sino para lo que es el presente y la proyección también del futuro de lo que somos como nación.
en particular toda esta forma de pensar y de leer nuestra nación desde las posibilidades que abren las aguas, pero sobre todo desde las sensibilidades que como ciudadanos debemos tener frente a estos cuerpos de agua por las historias y las memorias que recogen, pero también por los horizontes que abran. Entonces, invitados a la exposición que tendremos en Onda y por supuesto que desde el Archivo General de la Nación y su apuesta llamada a los archivos del río, estaremos dispuestos a seguir trabajando y dialogando con ustedes en las múltiples apuestas y proyectos que tenga. Bueno, no, muchas gracias a ti. El Museo como el Río es futuro, que se soporta en una revisión juiciosa de lo que ha sido nuestra experiencia histórica y de pasado y de presente, pero siempre proyectada hacia adelante.